El día de hoy vamos a exponer los análisis de los casos asignados de optimización. Nuestro grupo está conformado por Luisa Narváez, Karen Orjuela, Luisa Lagos, Daniela Vilés y María Paula Guío. El primer caso que vamos a exponer es el caso número 2, que se llama Phoenix Computer. Bueno, en el caso Phoenix Computer nos piden encontrar cuántos empleados nuevos, antiguos y de reemplazo se deben contratar para las capacitaciones programadas por la empresa Phoenix Computer. Para encontrar esto, primeramente tenemos que definir 15 variables, las cuales se dividen así. De X1 a X5, empleados nuevos asistentes a la capacitación de 3 meses, que va de febrero a junio. De X6 a X10, empleados antiguos asistentes a la capacitación de 2 meses, que va de marzo a julio. Y de X11 a X15, empleados de reemplazo de los meses mayo a septiembre. Seguido de esto, definimos una función objetivo teniendo en cuenta los costos de salario y de capacitación por empleado. En el caso de los empleados nuevos, cuentan con un salario anual de 27,000, el cual dividimos en 12 para encontrar el salario mensual, el cual es 2,250, y lo multiplicamos por la duración de la capacitación, que en este caso son 3 meses. A ese valor se le suma el costo de capacitación, que es 1,500, para obtener un total de 8,250 costos por empleado nuevo. En el caso de los empleados antiguos, estos cuentan con un salario anual de 36,000, el cual dividimos en 12 para encontrar el mensual, teniendo como resultado 3,000. Lo multiplicamos por la duración de capacitación, que son 2 meses, y a ese resultado se le suma el costo de capacitación, que en este caso son 1,000, teniendo como resultado 7,000 pesos. Y de reemplazo, y para los empleados de reemplazo, estos cuentan un salario mensual igual al de los empleados nuevos, el cual es de 27,000 y se divide en 12 para encontrar el salario mensual, que en este caso es 2,250. En este caso no se cuentan, no se tienen en cuenta los costos de capacitación. Seguido de esto, para hacer las restricciones, tomamos en cuenta la necesidad de especialistas de la empresa para los meses de mayo a septiembre. Por lo tanto, la suma de los empleados nuevos con antiguos menos los de retraso en el mes de mayo debe ser mayor o igual a 20, en abril mayor o igual a 30, en junio y julio mayor o igual a 85 y en septiembre mayor o igual a 100. Después se toman en cuenta la cantidad de empleados antiguos que pueden asistir a las capacitaciones, teniendo en cuenta que hay una disponibilidad en el mes de marzo de 15 empleados, en el mes de abril 20, en mayo no hay disponibilidad, en junio 5 y en julio 10 empleados. Por lo tanto, en el mes de marzo deben haber empleados, debe haber una cantidad de empleados menor o igual a 15, en marzo más abril menor o igual a 35, en marzo más abril más mayo menor o igual a 35, en marzo más abril más mayo más junio menor o igual a 40, y la suma de marzo a julio debe ser menor o igual a 50. Y por último, se tomó en cuenta que el máximo de trabajadores por capacitación no podía exceder de 25 empleados. Por esta razón, la suma de trabajadores nuevos y antiguos por mes es menor o igual a 25, como se muestra en pantalla. Continuando con la resolución del caso, lo que hicimos posteriormente fue decirle a Python que nos diera el resultado. Esto se hizo por medio del comando print y se tomaron todas las variables que ya habíamos establecido anteriormente, que va de x1 a x15, incluyendo el valor de la función objetivo. Y los valores que nos arrojó el sistema son los que se presentan a continuación, que están resumidos en la tabla para hacerlos un poco más gráficos. A partir de los resultados que obtuvimos, nos pudimos dar cuenta que se necesitan 50 empleados nuevos y 50 empleados antiguos.
Esto con el objetivo de minimizar los costos de incremento de sueldo de la capacitación de Fénix. Y siendo más específicos, se necesita capacitar a 10 empleados nuevos en febrero, 15 en marzo, 25 en abril. Y de los empleados antiguos se necesitan capacitar 10 en marzo, 25 en mayo y 15 en julio. También nos pudimos dar cuenta que según el resultado que nos arrojó Python, no se necesita ningún empleado en periodo de retraso, es decir, extra, por lo que esto pues es bastante positivo, dado que la empresa no va a incurrir en costos adicionales de los sueldos de estas personas. Ahora, analizando el aumento del sueldo y los costos asociados con la contratación de un empleado nuevo, se puede establecer que de los empleados nuevos, el salario anual es de 27.000. Esto pues teniendo en cuenta la información que nos da el caso. Y como lo mencionó mi compañera anteriormente, el salario mensual de estas personas va a ser de 2.250, dado a la división que se da por los meses del año. El costo de capacitación, que dura 3 meses, es de 1.500, y teniendo en cuenta las proyecciones que nos arroja el sistema, pues como se mencionó anteriormente, estos nuevos empleados se necesitan 50. Por lo cual la empresa va a incurrir en unos sueldos anuales de estas 50 personas de 1.350.000 y unos costos de capacitación de 75.000. Para el aumento del sueldo y los costos asociados con la capacitación de un empleado actual, tenemos en cuenta los valores del salario anual de los empleados actuales, que es de 36.000 pesos, el del salario mensual, que es de 3.000, y el costo de capacitación, que en este caso es de 2 meses, es de 1.000. A partir de esto, podemos ver que tenemos un número de empleados de 50, teniendo en cuenta que su saldo mensual es de 3.000, obtenemos que el sueldo anual es de 1.800.000, multiplicando el salario anual, que es 36.000, por el número de empleados, y el costo de capacitación de 2 meses termina siendo de 50.000. En cuanto a las recomendaciones que le damos a la empresa, empezaremos dando respuesta al costo de soporte, que equivale a 762.500, el cual se obtiene de minimizar la ecuación de costos de capacitación. En el otro caso, en los empleados en periodo de retraso, debemos analizar que no se genera ningún costo de pago o capacitación. Esto nos indica una variable positiva para la empresa en plan de optimización, ya que no está generando ningún gasto o costo por parte de un empleado extra. Esta conclusión se dio ya que en los resultados de Python nuestra respuesta fue 0 en cuanto a este grupo de operación. Por último, en recomendaciones, la empresa debe considerar la planeación de contratación del personal con el fin de asegurar que la empresa no genere gastos innecesarios, y por otro lado, la empresa debe dar un control estricto de los horarios de capacitación con el fin de evitar los gastos extras que puedan generar la empresa durante las capacitaciones de esta misma. Ahora lo que vamos a hacer es la resolución del caso 5, el cual se denomina Duke Energy. Entonces, lo primero que debemos hacer, como ya sabemos, es determinar las variables. Y teniendo en cuenta lo que nos pide el problema, que en este caso es conocer la forma óptima de asignar y de comprar el carbón para las unidades generadoras, lo que quisimos hacer fue una tabla que nos permitiera identificar un poco más visualmente lo que se nos pedía, que en este caso es determinar cada uno de los valores que se encuentran en la tabla, es decir, desde X1 a X5. La tabla básicamente nos demuestra los 7 proveedores que se poseen en el caso, que en este caso pues 3 tienen una contratación fija y 4 tienen una contratación variable. Los 3 primeros poseen estos contratos fijos y los últimos 4 los variables. Y también encontramos a las unidades generadoras, que en este caso son las 5 que se encuentran en la primera fila. Ahora, teniendo en cuenta esto, lo que hicimos fue ya
determinar las variables en el programa de Python. Esto lo hicimos desde X1 a X35. De X1 a X5 está el tonelaje fijo de rack para cada una de las unidades, teniendo en cuenta que está la unidad U5, 7, 1B, 2 y 1Z. Esto lo realizamos con todas las variables para que el sistema entendiera cada una de las soluciones que necesitábamos. Como mencioné, lo realizamos para las 35. Ahora lo que tenemos en pantalla son la tabla de costos que nos brindaba el caso. Esto es importante dado que a partir de estas vamos a poder establecer nuestra función objetivo. Tenemos una primera tabla en donde encontramos los costos por toneladas de cada uno de los proveedores, los costos de transporte y los costos adicionales. Teniendo en cuenta estos costos, lo que hicimos fue una tabla con los costos totales en los cuales pudiéramos evidenciar los costos de cada proveedor en relación con la unidad generadora. Y estos costos pues simplemente los sacamos sumando los costos que cada uno del proveedor tenía en relación con la unidad generadora. Y a partir de esta tabla, lo que pudimos hacer fue multiplicarlos por los costos. Entonces, como se evidencia en la pantalla, esa es la función objetivo que establecimos para poder minimizarla. Ahora, en cuanto a las restricciones, pues es importante mencionar que, como ya había mencionado anteriormente, existen contratos diferentes, unos que son contratos fijos y otros que son contratos variables. Por ello, las primeras restricciones están sujetas a esa condición. De X1 a X5 encontramos que estos valores tienen que ser iguales a 350,000. Esto dado que esta es la restricción que tienen el proveedor de RAG. Lo mismo hicimos con Peabody, con American y con las restricciones posteriores. Lo que hicimos fue tener en cuenta que estas eran variables. Y como eran variables, pues básicamente estos tenían que ser menores o iguales, teniendo en cuenta también la tabla que se había mostrado con anterioridad. Para el último bloque de restricciones, lo que hicimos fue básicamente relacionarlo con los BTUs requeridos. Y esto lo relacionamos con las unidades generadoras. Como se puede evidenciar en la diapositiva, para realizar las restricciones, las primeras restricciones, se tomó la información vertical en relación a la tabla que se mostró en un inicio, y estas restricciones que se muestran, o bueno, las últimas que se muestran, se tomaron horizontalmente. Al realizar la multiplicación de cada una de estas variables, se realizó después la multiplicación con 2204, dado que esta es la conversión que nos permite pasar de toneladas a libras. Y esto lo igualamos, por ejemplo, para la primera restricción de este bloque a 5.775 por 10 a la 12. Ahorita vamos a explicar el motivo y cómo sacamos estos valores. Entonces, para la determinación de los BTU requeridos, lo que hicimos simplemente fue unas pequeñas multiplicaciones que ya estaban con una tabla que ya nos estaba dando el caso. Para sacar los kilowatts, lo que hicimos fue multiplicar la electricidad, que como se evidencia, esta está dada en mega y las otras están dadas en kilo. Por esto teníamos que dejar una sola unidad. Por ello lo multiplicamos por 1000 la electricidad en megawatt. A cada uno de estos valores por 1000. Y luego para obtener el BTU requerido, que son los valores que están al final de la restricción, lo que hicimos fue multiplicar el valor que ya habíamos obtenido por los BTU por kilowatt. Ahora, para la solución del problema, simplemente inscribimos el comando en Python y este ya nos lanzó las soluciones óptimas junto con el valor de la función objetivo, determinando que el valor mínimo de los costos de compra, transporte y el procesado del carbón es de 47.208.436. Ahora, teniendo en cuenta esto y haciéndolo un poco más visual, creamos una tabla que nos permitiera entender un poco más realmente cuál era la asignación de los carbones que se debían realizar
teniendo en cuenta los proveedores y las unidades generadoras. Y con esto pudimos básicamente establecer que el plan de obtención que minimiza los costos de la asignación de 16.559 toneladas de carbón de Peabody y 200.000 toneladas de Addington para la unidad 5. Para la unidad 7 se necesitan 173.983 toneladas de carbón. Para la unidad 1 se necesitan 80.974 toneladas de Peabody. De Consol se necesitan 155.242. Y para la unidad 2 se necesitan 261.761. Y finalmente, para la unidad 1 de Zimmer se necesitan 88.238 toneladas de rack, 28.483 de Peabody y 275.000 toneladas de American. Bueno, para el segundo punto se halló el costo promedio del carbón en centavos por millones de BTU para cada unidad. Para encontrar estos valores, realizamos la suma producto entre todos los costos totales, que estos incluyen los costos por tonelada, por transporte y adicionales. Además, el costo producto también se sacó de la unidad que se quería hallar al tener este resultado. Luego dividimos esto entre el valor de BTU requerido de la unidad que estuviéramos hallando. En este caso, si estábamos hallando la 5, pues el BTU de la unidad 5. Y luego de esto, como se indicaba que el valor debía estar en centavos por millones, lo multiplicamos por 100, sabiendo que por cada dólar hay 100 centavos. Finalmente, este fue el proceso realizado para cada una de las unidades, obteniendo como resultados finales costos de 143,87 centavos para la unidad 5, 135,60 centavos para la unidad 7, 158 centavos para la unidad 1 Backyard, 111,69 centavos para la unidad 2 y finalmente 117,83 centavos para la unidad 1 Zimmer. Luego de esto, para la parte número 3, calculamos el número medio de BTU por libra de carbón recibida para cada unidad generadora, en donde los valores fueron hallados con los resultados que Python nos arrojó, los cuales pueden verse ilustrados en la primera tabla. De esta manera, primero tomamos el valor del BTU requerido de la unidad que se estaba hallando, y luego este valor se dividió en el total de la unidad, que pues nuevamente la misma que se estaba hallando, que podemos ver que están resaltados en cuadrito azul. Y este resultado se divide en lo que vale una tonelada de libras, que como lo mencionaron al inicio, son 2.204. Por último, multiplicamos este valor que nos dio por 1.000.000. Finalmente, es así como obtenemos los siguientes números medios de BTU por libra de carbón recibida en cada unidad generadora, en donde para la unidad 5 se obtuvo un valor de 12,099, para la unidad 7 un valor de 13,3, para la unidad 1 12,61, para la unidad 2 13 y finalmente para la unidad 1 de Zimmer 12,99. Ahora bien, el punto número 4 se planteaba que Duke Energy podía comprar 80.000 toneladas de carbón adicionales a American Coal Sales por $30 cada tonelada. Y se preguntaba si Duke Energy debía adquirir esta cantidad adicional de carbón. Para esto, seguimos la misma lógica del primer punto, realizando unas modificaciones en el costo de American y la cantidad de tonelada disponible en este proveedor. De igual forma, cambiamos la notación de las variables para que no se afectara el resultado. Entonces, al hallar los costos totales de American, se reemplazó el costo anterior de este proveedor por $30,
que es el nuevo costo por cada tonelada, el cual se ve reflejado en las variables A11 a la A15. Asimismo, en las restricciones se le sumaron 80.000 toneladas adicionales a la restricción número 3, teniendo como resultado 355.000 toneladas de carbón de American disponibles. Las demás restricciones se dejaron igual a las previamente explicadas. Ahora bien, al realizar la solución usando Python, pudimos evidenciar que se da un aumento en los costos totales teniendo en cuenta que la asignación de carbón también varía. Al analizar el cambio porcentual en los costos, encontramos que hay una variación del 4,33% con respecto al resultado obtenido en el punto número 1, con lo que podemos concluir que Duke Energy no debería adquirir las 80.000 toneladas adicionales que ofrece American Coal Sales, dado que representaría un aumento en los costos de un 4,33%. Además que esta adquisición se debería dar obligatoriamente debido a la naturaleza del contrato. Bueno, en este caso daremos respuesta a la pregunta 5, donde nos preguntan qué pasaría si la empresa tiene en su unidad de BTU 13.000. En cuanto a nuestras variables, son las mismas que se generaron en el anterior ejercicio, pero en este caso cambiamos las variables a y, obteniendo el mismo número de variables que terminan con un total de 35. De esta manera empezamos calculando nuestra función objetivo. Nuestra función objetivo es la misma que calculamos al principio, en este caso no se obtiene ningún cambio. En las restricciones también se dejan igual a la variable anterior, pero en las últimas 6 restricciones sí hacemos un cambio de nuestro valor del BTU, ya que en la anterior respuesta equivalía a 12.000 y en este caso equivale a 13.000. Como lo vemos en las variables Y21, Y22, Y23, Y24 y Y25. En esta diapositiva podemos ver la respuesta que nos generó Python, cambiando la variable de BTU a 13.000, pero se puede evidenciar que este no genera ningún cambio con el anterior punto donde la variable equivalía a 12.000. Acá podemos ver la respuesta de los resultados que nos generó, pero gráficamente, donde se evidencia de igual manera que no hay cambio en cuanto al anterior. De esta manera, se puede concluir que esta empresa no necesita modificar el plan de adquisición, ya que el aumento de las BTU de Cyprus no representa ninguna variación en los costos ni en la asignación de carbón.